más vídeos sobre el juego solitario búlgaro, el vídeo número 5. Vamos siguiendo la exposición didáctica de Susan Doré que venimos siguiendo, y este vídeo va a ser de naturaleza más matemática. En él vamos a hablar de lo que es una partición de un número entero positivo. Vamos a considerar el conjunto de particiones de un entero dado. En él definiremos una transformación o una aplicación de ese conjunto en sí mismo, una transformación que efectúe lo que el movimiento esencial del solitario. El solitario es un proceso que consiste en repetir este proceso indefinidas veces. Pues bien, vamos a matematizar ese hecho, y la finalidad de este vídeo es averiguar aquellas particiones, aquellas configuraciones de reparto de fichas en montones que al hacer la transformación en cuestión no se alteran, permanecen fijas. O sea, vamos a hallar los puntos fijos de la transformación a la que hemos aludido del conjunto de particiones de un entero en sí mismo. Aquí podéis observar que hemos puesto 5 montones, 5 pilas. En el primer montón hay 7 fichas, en el segundo montón hay 4, en el tercer montón hay 2 y en este montón hay 1 y 1. Estos números suman 7 y 4, 11, 11 y 2, 13, 13 y 2, 15, 2 y 2, 4 y 4, 8 y 7, 15. O sea que estamos en presencia de una partición del número 15. Bien, ya sabéis que el juego consiste en tomar una ficha de cada montón. Vamos a tomarlas de la parte superior. Cuando no haya más que una ficha, pues esa la tomaremos. Y esas fichas hacemos un montón con ellas. En este caso el montón tendrá 1, 2, 3, 4, 5 fichas. Y como queremos disponer la partición de forma que vayan los montones de mayor número de fichas a menor número de fichas, así ordenados, pues tendremos que después de esta transformación nos va a aparecer la ficha que ha quedado, el montón que ha quedado aquí de 6 fichas, que vuelve a ser el mayor. Luego vienen las fichas que hemos recogido de la parte superior. Las voy a traer aquí. Es decir, hemos cogido las fichas estas marcadas en rojo y las hemos puesto aquí porque para ordenarles los montones que quedan de mayor a menor, pues, y sigue dando una partición de 15, 6 y 5, 11, 11 más 3, 14 y una 15. O sea que estamos aquí viendo venir una transformación, perdón, me he ido un poco arriba. Estamos viendo venir aquí una transformación que a la partición formada por 7, 4, 2, 1, 1 le asocia la partición 6, 5, 3, 1. Pues bien, este es el asunto que queremos matematizar. Si al conjunto de las particiones de 15 le llamamos P caligráfica sub 15, pues queremos estudiar esta aplicación, la que hace el paso principal del juego solitario búlgaro, y lo que queremos es buscar los puntos fijos. O sea, buscaremos, pero en general, no para 15, buscaremos una partición P perteneciente a P sub 15 tal que T de P sea igual a P. Puede existir o no. De hecho, nos pondremos en un contexto más general, donde no fijaremos el 15, sino un número entero cualquiera, n, y estudiaremos a ver si este problema
T de P igual a P, con P perteneciente a P sub n. O sea, la cuestión es, existe una P sub n, una P perteneciente a P sub n, conjunto de particiones de n tales que sea un punto fijo de esta transformación. Buscaremos cómo ha de ser P para que se cumpla esto y nos tomaremos la libertad de no fijar de antemano el n, porque lo que buscaremos es pues este tipo de transformaciones. O sea, por ejemplo de lo que buscamos. Si yo tengo esta partición del entero 4 y 3, 7, 7 y 3, 10. Esta es una partición que esto pertenece a P sub 10. Pues vemos que se transforma en sí misma, porque es cuestión de elegir quitar las fichas que están más arriba de cada montón y traerlas aquí. Como hemos cogido 4, son estas, y luego pues recogemos lo que queda. Quedan en el primer montón, que ahora será el segundo, quedan 3. En este montón de aquí quedan 2. En el tercer montón que había queda 1 y está desaparecido. Pero vemos que esta es la misma partición de 10. O sea que un punto fijo para t para este valor, pues está claro que experimentalmente vemos que es la 4, 3, 2, 1, que va a parar a lo mismo. Bien, empieza aquí la teoría matemática que vamos a poner y en la que vamos a hablar de particiones de un entero positivo. Consideremos una sucesión a sub 1, a sub 2, puntos suspensivos, a sub p. Estos números van a ser enteros positivos. De hecho, los vamos a considerar ordenados en sentido decreciente, en terminología inglesa non-increasing, y consideraremos que son mayores o iguales que 1, o sea que ninguno es 0. Y a la suma de estos números pues le vamos a prestar especial atención. Supongamos que suman n, entonces de esta petupla ordenada así y que suma n, a eso le llamaremos una partición del entero n. O sea, ¿qué es una partición? Pues una petupla de números enteros mayores o iguales que 1, ordenada en sentido decreciente y que suman n. A cada uno de estos términos, a su i, se le llama una parte de la partición. O sea que esta partición que estamos aquí presenciando tiene p partes. Y a este p se le llama la longitud de la partición. A esta partición la podemos abreviar y ponerle un nombre, por ejemplo A, longitud de A. Se puede usar alguna notación del estilo P igual a L, la inicial de longitud, P de A, L de A, perdón. O sea que tenemos el concepto definido de partición, de parte de una partición, que son las partes de esta partición, son estos P números, a sub 1, a sub 2 hasta sub P. Y al número de los que hay se llama longitud de la partición. Pongamos un ejemplo, mejor dicho, dos ejemplos. Vamos a poner la partición A igual 7, 3, 2, 2. Esta partición tiene longitud 4. Hay 4 partes. Es lo mismo que decir que la longitud es 4. O sea que aunque estos dos números son iguales, cada uno es una parte. Estos números A1, A2 no tienen por qué ser necesariamente más distintos.
¿Y de qué entero es partición esta partición de este ejemplo? Pues de esta suma. 7 más 3 más 2 más 2. 7 y 3, 10 y 4, 14. O sea que A es una partición de 14. Ahora pongamos otra partición B, que también queremos que sea una partición de 14. Bueno, pues ponemos aquí 6, 5, 3. Pues también esta es una partición de 14. Porque 6 más 5, 11, más 3 igual a 14. La longitud de B pues es 3, porque tiene 3 partes. Y las partes son pues el 6, el 5 y el 3. Seguimos con un intento de definir claramente la transformación del solitario búlgaro. Será una aplicación a la que llamaremos T, definida en el conjunto de las particiones de n, en el número de fichas totales que se emplean en el juego, en sí misma. Entonces, si A igual a sub 1, A sub 2, hasta A sub P es una partición de n, pues definiremos TDA de la siguiente manera. Esto será igual a lo que resulte al final de este proceso. Primero restamos 1 a todos los elementos de la partición. Esto es equivalente a quitar una ficha de cada montón. Y así nos aparecerán p fichas más. La suma de todos estos números pues es n. O sea que esta partición es una partición de n, o sea que todos estos números, volver a repetir lo mismo, suman n. Por lo tanto, todos estos de aquí pues suman a sub 1 más a sub 2 más a sub p, que eso es n. Hay n1 restando, perdón, n1 no, p1 restando, luego esos p1 restando más este p, la suma total de todos estos números pues es n. Vamos a ponerlo así. Entonces yo podría hablar de esta partición, pero recordad que en la definición de partición pedimos que todos los términos que hay en la partición sean mayores o iguales que 1. Luego, el proceso que empecé aquí, hay que decir que eliminemos de aquí los que sean 0. Eliminamos los a sub i menos 1 que sean iguales a 0. Y nos quedamos con los números de aquí que no son 0. Puede que todos sean distintos de 0. O puede que no, que algunos sean 0. Entonces los que queden, vamos a poner aquí una cosa que a mí me repele un poco, el nombre, un multiconjunto, también he visto que se llama bolsa, y el P. Este multiconjunto, esto está mal, es A sub P menos 1. Puede haber elementos repetidos, es lo que tiene lo de multiconjunto. Ya daré una definición. O sea que algunos de estos pueden ser iguales. Entonces, si se repiten, hay que considerarlos. De ahí lo de multiconjunto. Entonces, ordenada los elementos de este conjunto no nulos de mayor a menor, pues sabemos que eso me va a dar una partición de n y esa será TDA. O sea que TDA será el resultado de ordenar en sentido decreciente el multiconjunto, en inglés multiset. Este multiconjunto vamos a llamarle momentáneamente M, el multiconjunto M. Ordenarlo y ponerlo en una tupla, o sea, como una tupla
Seguimos con los abusos de notación. Estos van ordenados así. Eso no cabe la menor duda porque las as están ordenadas en sentido decreciente. Luego al restarles 1, lo que no sabemos es en qué sitio estará el P. El P podría estar al principio o por el medio. Se podría precisar, pero no lo voy a hacer de momento. Ejemplo. Tomemos la partición A, que sea 3, 3, 2, 1, 1. Aquí el N, 3 y 3, 6 y 2, 8 y 2, 10. Mira, es 10, no lo había pretendido. Entonces, le restamos 1 a los elementos de A. Entonces me quedarán 2, 2, 1, 0, 0. Entonces, he quitado un elemento a cada uno de estas partes. A montones. Pues he cogido 5 elementos. Entonces, quito los que sean 0 y coloco ordenadamente los números que sobreviven. El primero es el 5, es el P de aquí. Y los demás son 2, 2, 1. Luego, la transformación, esta aplicación definida en el conjunto P sub 10 de particiones de 10, pues a la 3, 3, 2, 1, 1 le asocia a esta de aquí. 5 y 4, 9 y una 10. Vamos a abundar un poco más en el significado de multiconjunto. A ver, para un conjunto se tiene que sus elementos deben ser distintos. O sea que este conjunto es distinto. Los 4 elementos son distintos. Mientras que en un multiconjunto, pues puede haber repeticiones. Por ejemplo, podría ser A, B, C, C, D. Este multiconjunto lo que indica es que el A está repetido 3 veces, el B una, el C 2 y el D una. Al número de repeticiones le podemos llamar la multiplicidad. Entonces, como multiconjuntos, pues este sería el mismo que A, B, C, A, D, A, C. A ver, hay 3 A's, vale. Hay 2 C's, vale. Está la B y añadimos la D. O sea que en un multiconjunto lo que importa es qué elementos hay y cómo se repiten, pero el orden no importa. Pues también podría ser el CC, BD, AAA. A mí una manera de formalizar esto, bueno, antes de nada, este conjunto vamos a llamarle C y al multiconjunto le vamos a llamar M. Entonces, si yo considerase esto en vez de conjuntos, multiconjuntos, los considerase como tuplas, o sea, esta primera pues podría ser A, B, C, C, D. Esto pertenecería, claro, al producto cartesiano de C por sí mismo 7 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que ya sabéis que lo abreviamos con un C elevado a 7. Entonces, como se tupla, o tupla de 7 elementos, pues tendríamos que A, B, C, C, D sería distinto de la tupla, la que indicaría, esta es segunda forma de expresar el mismo multiconjunto, ABC, AD, ACD, y también distintas pues de la tupla, si quiero poner no igual. No igual este a este y ni estos dos no iguales a esta. CCB, D, A. Bien, entonces la manera de, o sea, esto que serían tuples, como son de 7, 7 tuples. La manera de formalizar la idea de multiconjunto
pues sería una estructura definida como un par CM, donde C es un conjunto y M es una aplicación de C en los números naturales mayores o iguales que 1. Entonces tendríamos el multiconjunto M. El multiconjunto M pues lo podríamos identificar con el conjunto C, que lo tenéis más arriba. Lo vuelvo a repetir: A, B, C, D, todo elementos distintos. Y la función M estaría definida así: M de A igual a 3, M de B igual a 1, M de C igual a 2 y M de D igual a 1. Yo preferiría esta forma, de que un multiconjunto es un par formado por un conjunto de los de toda la vida y una función del conjunto de los naturales mayores o iguales que 1, que me da las veces que se repite el elemento en el multiconjunto, lo que llaman la multiplicidad, la función de multiplicidad. Pero os confieso que a veces esta notación también es útil y que no hay ningún empacho en si hay una relación de orden aquí, en poder hablar del máximo de aquí, del mínimo de aquí. Si por ejemplo fuesen números, pues se podría hablar del máximo y del mínimo de un multiconjunto. También se pueden unir multiconjuntos. ¿Cómo uniríamos multiconjuntos? Pues como lo podéis imaginar, fácil. Vale, me he emborronado esto un poco. Si tuviera el multiconjunto A, B, me entra una duda. Unión con el multiconjunto A, B, 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 C. ¿Qué duda tengo? Pues que si esto se puede definir como A, B, 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 C. Esto me parece que le llaman la suma directa. Ponen ahí un más. Mientras que yo creo que en la unión, Monda y Lironda, pues sería poner un multiconjunto con todos los elementos que andan aquí en danza, A, B y C, y con la multiplicidad en el multiconjunto de mayor. O sea, en el primero de estos hay dos A's y aquí una sola, pues la ponemos dos veces la A. Mientras que B está aquí tres veces. Y C está aquí. Hombre, ampliando esto se podría hablar de con valores en los naturales incluyendo el cero, y que tuviera multiplicidad cero querría decir que no estaba. Entonces multiplicidad de C aquí sería cero, ampliando esto, y aquí sería 1. Estoy mirando en internet, unión. Claro, en cada uno de ellos, como elemento del multiconjunto unión, pues le toma la máxima de las multiplicidades de cada x elemento, de cada x en A y de cada x en B. Entonces, en esta unión tenemos que la unión de A y B es dos veces A, porque aquí está de multiplicidad 2 y aquí una, dos veces B, porque aquí está dos veces A y una, y el C, pues porque tiene multiplicidad 0 aquí y 1 aquí. Mientras que la unión suma es sumar las multiplicidades, o sea, ponerlos tantas veces como haya. Bien, entonces yo voy a emplear la unión en este sentido. Unión estándar que llamo aquí. Vale, pues entonces en este proceso, pues cuando aquí hemos hablado de este multiconjunto, es que lo que más tenemos en cuenta es, estos son números enteros, pues pueden estar repetidos y lo que nos importa es controlar el número exacto de veces que el repetido esté repetido, o sea, tener muy en cuenta su multiplicidad a la hora de fabricar la n-tupla esta, la p más 1 tupla esta. Bueno, digo p más 1, pero alguno de estos pueden ser ceros y estarían quitados. O sea que en este proceso se eliminan los que sean cero, aunque aquí aparentemente figuren, y el p. Seguimos. Bien, vamos a ver los puntos fijos de la aplicación T de
P de sub n en P sub n. Este teorema, que yo no entendía muy bien, lo propone como ejercicio Susan Doré e incluso da las soluciones, pero confieso que yo no entendía bien su argumento y mantuve un diálogo con la inteligencia artificial Copilot. Y entonces, pues, entendí la demostración en un diálogo con Copilot en que si A sub 1, A sub 2, A sub P, si A es una partición de la suma de estos números, que suponemos que será el que sea n, y es tal que T de A es igual a A, entonces necesariamente A es de esta forma. P es la longitud de la partición A, P menos 1, P menos 2, así descendiendo, 2, 1. Y entonces, ¿de qué n son partición? Pues el n del que son partición es la suma de estos números. 1 más 2 más puntos suspensivos más p menos 1 más p, pues es p por p más 1 por 2, como bien sabéis. Estos números enteros se llaman números triangulares. Entonces vemos aquí dos cosas. Que si A es una partición que es un punto fijo para esta transformación, necesariamente es de esta forma. Luego el número, para que tenga puntos fijos esta transformación, tiene que ser un número triangular. Si n no es un número triangular, pues por ejemplo 11 no es un número triangular, pues no existen puntos fijos. O sea, esto es que al dar un paso en el solitario vuelve a quedar lo mismo. Recordar que páginas atrás hemos visto que esta partición tenía como imagen ella misma y vemos que tiene esa forma enunciada. La longitud de esta partición es 4, hay 4 elementos. Entonces aquí está la longitud, que son 4, una menos, 4 menos 1, 4 menos 2, o sea, hasta el 2 y el 1. Y este número, que es 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10, es un número triangular. De hecho será 4 por 4 más 1, que es 5, 4 por 5, 20 partido por 2, 10. Bien, pues eso es lo que voy a demostrar con la ayuda que me ha prestado Copilot. En las páginas siguientes pondré un esquema de cómo va a ser la demostración y luego la haremos. En el ejercicio 3 de Susan Doré, en su proyecto docente, guía al alumno a conjeturar qué particiones son puntos fijos de estas transformaciones. Y de hecho luego ella da la demostración, pero yo el argumento que ha escrito no lo llego a entender. Tras un par de días pensándolo por mi cuenta, pues no me he resistido a preguntarle a Copilot, y como me voy haciendo a cómo se dialoga con una inteligencia artificial, esta no es de las más usadas. Yo no he usado ni ChatGPT, de Claude tengo entendido que hay que pagar, está gratuita. El caso es que con ayuda de esta inteligencia artificial, a la que a mí es muy difícil distinguir de un ser humano, me ha facilitado la ayuda para una demostración fácil de este teorema, que se refiere a cómo son los puntos fijos de estas transformaciones T del solitario búlgaro. Sea A la petupla, A sub 1, A sub 2, A sub P, una partición. Ya sabéis, todos estos números son mayores o iguales que 1. P es la longitud y cada uno de estos números son las partes de la partición. Supongamos que es una partición que es un punto fijo. Eso quiere decir que estamos suponiendo que T de A es A. A es una partición y su imagen es otra partición. Entonces vamos a ver que si esto ocurre, A necesariamente es de la forma P es la longitud de A, P menos 1 la segunda parte, P menos 2 va bajando hasta 2 y 1. Si A necesariamente es de esta forma, la A es una partición de este número, lo que suman estos, porque esta transformación conserva
la suma de las particiones. Pues P más P menos 1 es P menos 2, más puntos, más 2 más 1, que es P por P menos 1 entre 2. Un número triangular. 10 sí es un número triangular, porque 4 más 3 más 2 más 1, 3 más 2 más 1 es 6, más 4, 10. Y 4 por 5, 20 entre 2 a 10. Pero el número 11 no es número triangular. O sea que de ser verdad este teorema, y lo es, como lo probará la demostración, el solitario búlgaro jugado con montones iniciales de cartas que no sean número triangular no tendrán punto fijo. Bien, vamos a trazar el plan para la demostración. Plan de la demostración sobre los puntos fijos de T. Tiene varios puntos. Aquí hay 4. Aquí el 5 que se subdivide en varios. Y ya finalmente se concluye en la hoja 10. Primero, sea A la partición A igual a sub 1 sub 2 a sub P, donde los A's permanecen en sentido decreciente. Al aplicar T, pues produce estas partes. Se quita un elemento a cada uno de estos, pues aparecen las partes de la forma A sub 1 menos 1, cuando A sub I es mayor o igual que 2, porque si A sub I es mayor o igual que 1, estos números van a ser 0 y los ceros no los consideramos en las particiones. Y claro, al coger uno de cada uno de estos, pues se han cogido P y esos P que se juntan porque eso dice el solitario, pues están esperando a formar parte de las partes de la partición TDA. Ser punto fijo significa que este multiconjunto, claro, aquí puede haber repetidos, por eso lo de multiconjunto, este P no está más que él. Estoy pensando que quién sabe si podría estar igual también ahí. Ser punto fijo de la transformación T significa que este multiconjunto del que van a salir las partes que componen T, pues es el mismo conjunto que el formado por estos elementos. Donde esto lo que tiene de peculiar es que los que están repetidos se ponen exactamente el número de veces que están repetidos. Como T de A va a ser igual a T, va a ser igual a A, pues el máximo de este multiconjunto, esta unión, pues o es el mayor de estos, que es A sub 1 menos 1, porque esto va así, o el mayor, o este. Puede ser que este sea más grande que estos, o puede que no. Entonces, el mayor de todos estos es el mayor de A sub 1 menos 1 y de P. Por otra parte, T de A coincide con esta partición y como son el mismo multiconjunto, pues tienen ambos el mismo máximo. Y el máximo de A, sin ninguna duda, es A sub 1. Entonces A y T de A, como son la misma partición, tienen el mismo valor máximo. Y ese valor máximo es A sub 1 en A. Y también en T de A. Pues de estos dos números, necesariamente el máximo va a ser P. Pues ya hemos demostrado que A sub 1 vale P. Recordar que queremos probar que el A sub 1 es P. Ahora vamos a probar que el siguiente aquí, el A sub 2, es P menos 1. Vamos a ello. Sigue el plan. La parte P menos 1, ese número, debe aparecer en A. ¿Por qué? Vamos paso a paso. El multiconjunto de partes de A tiene exactamente P elementos. Claro, la longitud de la partición A, porque A tiene longitud P. El multiconjunto de partes de T de A, como realmente ha de coincidir con A, pues también tiene P elementos. Y una de sus partes es P. Una parte de ese es P. Estará donde esté, pero una parte de él es P. Eso es. Las partes de aquí son las no nulas de ahí y esta. Luego P es parte de T de P. ¿Qué estás viendo? Estoy grabando.
Teorema de Copaillo, sea A sub 1, A sub 2, A sub P, una partición tal que TDA sea igual a A. Entonces probaremos que A es necesariamente de la forma P es la longitud de A, P menos 1, P menos 2, puntos expresivos 2, 1. ¿De qué entero es partición A? Pues de la suma de estos números, que son P por P menos 1 partido por 2. Estos números se llaman triangulares. 10 es un número triangular, 11 no. Entonces esto me está diciendo cómo son las particiones que son puntos fijos de T, y que eso solo puede darse el caso para particiones de números triangulares, para cuando arrancamos con un montón total de cartas que sea número triangular. He dicho que Susan Duré prueba también esto en su artículo, pero yo no he comprendido todo su razonamiento. Por eso he acudido a la inteligencia artificial Copilot y en un diálogo siempre interesante, pues me he aclarado con la demostración. El plan que propone Copilot, y además esto es redactado por él, sobre los puntos fijos de T es lo siguiente. Empezamos con una partición A igual a sub 1, A sub 2, A sub P, con los términos estos decrecientes. Al aplicar T a la partición A, pues produce las partes, quitarle un elemento a cada una de ellas, A sub i menos 1, y solamente tengamos en cuenta las A sub i mayores o iguales que 2, porque cuando tuviéramos A sub i que fueran iguales a 1, al quitarles 1, esto va a desaparecer y los números 0 no forman parte de las particiones. Y también estará lo que se ha obtenido al juntar todas las fichas que hemos cogido de cada uno de los montones. P. Entonces, la igualación de T de A con A, pues la vamos a hacer a través de las partes. Las partes de T más o menos están aquí. Bueno, de hecho están. Y ser un punto fijo significa que este multiconjunto, la unión de estos dos, coincide con este otro multiconjunto de partes. Entonces, como ambos son iguales, pues el máximo de este multiconjunto debe ser igual al máximo de este multiconjunto. Si funcionamos bien, veremos que eso nos va a permitir deducir que A sub 1 es igual a P. Veámoslo. La parte máxima de T al aplicárselo a A, pues es el máximo de estos. Como son unión de dos conjuntos, es el máximo del que está aquí a la izquierda, que es A sub 1 menos 1, y como esto sabemos muy bien quién es, y de ese. O sea que el máximo de T de A es uno de estos dos. Pero T de A tiene estas partes y también tiene es igual a A, luego también tiene estas partes. Y estas partes, este multiconjunto, su mayor elemento es A sub 1. Como ambos subconjuntos, multiconjuntos son iguales, su máximo ha de ser el mismo. Y sin ninguna duda, el máximo de estos es A sub 1, por esa ordenación. Pero T de A tiene las mismas partes. Pues si esta es la mayor de las de A, es la mayor de las de T de A. Y si es la mayor de las de T de A, es porque el deducir que el mayor de estos es P, es porque si el máximo de estos fuera A sub 1 menos 1, pues tendríamos aquí que A sub 1 sería igual a A sub 1 menos 1, lo cual es imposible porque me daría que 0 igual a menos 1. Luego, una vez que sé que A sub 1 es el mayor, de ahí deduzco que de estos dos el más grande es P, porque si no fuera P y el máximo fuera este, se daría una contradicción A sub 1 igual a A sub 1 menos 1, lo cosa que es imposible porque se llegaría a que 0 igual a menos 1. Pues ya hemos probado que A sub 1 es igual a P, que es una de las cosas que queremos demostrar, que este primer término
es este. Ahora vamos a por el segundo. Ahora vamos a demostrar que A sub 2 es P menos 1. Aquí es donde yo me atasqué y la ayuda de Copilot fue decisiva. Dice Copilot, en el plan que traza, la parte P menos 1 debe aparecer en A. ¿Por qué? Pues nos dice, vamos paso a paso. El multiconjunto de partes de A tiene exactamente P elementos. Es este. Y digo yo porque la partición A tiene longitud P. El multiconjunto de partes de T de A también tiene exactamente P elementos. ¿Esto por qué? Pues porque T de A es A y entonces el multiconjunto de partes de T de A coincide con el de multipartes de A. Luego tiene el mismo número de elementos, porque se cuentan las multiplicidades, sí. Pues este también tiene exactamente P elementos. Y hemos quedado que una de sus partes es, o sea, tanto T de A como A tienen P elementos, porque P es la longitud de A y T de A es la misma partición, luego la longitud de A. Una parte de A es P y también es una parte de T de A. De eso no cabe la menor duda. Una parte, o sea, el multiconjunto de partes de T de A también tiene exactamente P elementos. Una parte es P. Las otras menos una parte son estos que están aquí. A sub i menos 1 para todos los A sub i mayores o iguales que 2. O sea, tanto T de A como A tienen el mismo número de elementos P y tienen en común el elemento P. O sea, son igual de largas y tienen en común el elemento P. Entonces, en T de A quedan P menos 1 partes. Esas P menos 1 partes son los A menos 1 para los que A sub 1 es mayor o igual que 2. Bien, como T de A es igual a A, los dos multiconjuntos, el de partes de T de A y el de partes de A, coinciden, deben coincidir. Esto significa, una perogrullada, cada parte de A debe aparecer en T de A y cada parte de T de A debe aparecer en A. En particular, la parte P menos 1 debe aparecer en A. Hasta ahora lo único que teníamos claro es que P aparecía en A porque era A sub 1. Ahora queremos probar que la parte P menos 1 debe aparecer en A. ¿Por qué? Porque en T de A aparece la parte P menos 1 siempre que exista alguna parte de A igual a P. Claro, porque ¿cómo se fabrica T de A? Se cogen las partes de A y se les resta 1 y eso provocan partes en T de A. Y como A sub 1 es igual a P, sabemos que hay una parte de A que es igual a P, pues esa parte que es A sub 1 menos 1, que es P menos 1, siempre tiene que estar en T de A, está dicho aquí. Y como ya sabemos que A sub 1 es igual a P, entonces en T de A aparece la parte P menos 1, que es A sub 1 menos 1. Pero si T de A es igual a A, esa parte que está en T de A debe estar también en A. Y como P es A sub 1, pues P sub 1 menos 1 es A sub 1 menos 1. Y si es A sub 1 menos 1, no le queda más remedio que ser A sub 2. Porque A sub 2 es el que inmediatamente sigue aquí. ¿Podría ser más pequeño? No podría ser más pequeño porque aquí hay una condición en el número de elementos de los multiconjuntos. Tanto en el multiconjunto de partes de T de A y en el de A hay exactamente P elementos. Esos P elementos hacen que esto tenga que ser verdad porque si no, si esta coincidiera con una más pequeña, daría lugar a más elementos en uno de los dos multiconjuntos. Luego A sub 2 es P menos 1, que vamos camino de lo que queremos demostrar, que este es P y este es P menos 1. Y ahora el resto de la escalera. Una vez que aparece P menos 1 en A,
en TDA aparecerá automáticamente P-2. Claro, es lo que hemos visto aquí. Que si aparece el P en A, en el A1, pues haciendo lo que le hemos hecho al P-1, pues encontraremos que como este está en A, pues este se fabrica restándole 1 a los que están en A. Y si se resta 1 a los que están en A, como este está en A, y al restarle 1 me queda P-2. Luego en este aparecerá también P-2. Pero como TDA es A, pues este también aparecerá en A. Y así sucesivamente. Esto fuerza la aparición de esta cadena como punto fijo. P, P-1, P-2, etcétera, 2, 1. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Seguiré desarrollando las actividades que propone Susan Dore. Muchas gracias.